Seguimos aquí a Mano Limpia. Vamos ahora a contarles, a conocer, ¿no?, de primera mano una historia inverosímil, pudiéramos decir, la de un cubano que aprovechó la salida, un pase de salida en la cárcel dentro de la isla en Cuba y escapó aquí a Miami, además con su familia. Lo tenemos con nosotros aquí en el estudio. Le damos las buenas noches a Raúl León. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias. Y también Willy Allen, abogado de inmigración, que va pues a ilustrarnos desde el punto de vista legal este caso. Raúl, cuéntame tu historia. Por lo que sé, escapaste de Cuba 2 veces. Sí. Cuéntame un poco. Bueno, la primera vez que me escapé de Cuba fue en el 98. ¿Año 98? Sí. Yo estuve preso en el 93 por tenencia de divisa, o sea, por dólar. Y me sancionaron a 3 años y 9 meses de privación de libertad. En aquel momento te sentencian a ese tiempo de cárcel por una cosa que hoy día se premia. El que hoy día no tenga divisas y dólares en Cuba no va a ninguna parte. Ajá, ajá. Entonces, cumplí la sanción. Un delito que nada más que es delito en Cuba. Un delito que nada más que sí. Exacto. Cumplí la sanción en Cuba y me incorporé otra vez a la sociedad normal, pero bueno, quise reiniciar lo mismo. Empezar a trabajar y eso, bueno, no era idóneo para trabajar. Me puse a pescar en el barco, porque yo siempre fui pescador. Me quitaron el carnet de pesca, me dijeron que no podía pescar más. Entonces digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque no puedo pescar, no puedo trabajar, no puedo hacer nada. Digo, ¿qué voy a hacer? Bueno, todo lo que me están obligando es que me vaya del país. Y eso fue lo que hice, me fui del país. Eso fue en el 98, me fui cuando yo era casado, me fui con mi mujer y mi hijo. Y llegué a los Estados Unidos. Y ahora, en el 2003, el 8 de noviembre del 2003, me encontraba en México con la lancha que estaba rota, pues la reparamos y viajamos el 8 de noviembre, perdón, rumbo a Estados Unidos, de México a Estados Unidos. Se nos rompió la embarcación, unas 35 millas más o menos de Cuba. Llamamos a los familiares de aquí de Cuba, de Miami, para que nos pidiera ayuda con el Coast Guard americano. El Coast Guard no podía recogernos, porque se encontraba muy lejos y el tiempo estaba malo. Entonces iban a llamar a la guardacosta cubano para que nos auxiliara. Y cuando, bueno, comunicamos otra vez con la familia que nos dijeron eso, le dije que no, que con Cuba no, porque nosotros somos cubanos. Yo era cubano residente americano. Y el compañero que estaba conmigo es ciudadano americano, se llama Javier Cabrera, actualmente se encuentra preso en la prisión de Huica de Cuba, que le está pasado libertad condicional y no se la dan. Entonces, bueno, ya estaba hecho la llamada a guardacosta cubano y nos interceptaron a 14 millas y media, donde nos golpearon la lancha, nos maltrataron, nos tiraron un tiro, no nos mataron de milagro, porque eso, yo creo que eso fue un milagro, eso no, porque fueron tiros, ahí están las pruebas de los tiros, estaban en la lancha. Y no pudimos escaparnos de ella porque estábamos rotos. De ahí nos llevaron a la tierra y nos acusaron de entrar ilegal a Cuba, cosa que no llegamos nunca. Pero bueno, nos acusaron de entrar ilegal, que si pagábamos una multa de $3.000 cada uno, que nos soltaban. Bueno, así fue. Los familiares de nosotros, bueno, corrieron y pagaron la multa de $3.000. Ya no bastó con eso y nos acusaron de tráfico de personas. Donde me echaron, nos acusaron de tráfico de personas y nos echaron 27 años a cada uno. 27 años a cada uno. 27 años de prisión. Y actualmente debe 11 años y 7 meses preso. A ver, Willy, este caso, ¿qué pasa con este caso legalmente? Tú eres residente, ¿no? Sí, residente americano. Residente de Estados Unidos. Bueno, él tiene un argumento que continúa siendo residente. Él no abandonó su residencia por su deseo. Lo abandonó porque fue capturado por Cuba y puesto en una prisión cubana. Y mira, es un poquitico raro porque Cuba ayuda a las personas que trafican personas desde Cuba. Y no creo que es ningún secreto que si tú pagas a Cuba, pues puedes estar en el negocio de traficar personas. Entonces, posiblemente a él lo cogen con su compañero en alta mar. No estaban en aguas cubanas, así que hasta cierto punto entrada ilegal a Cuba tampoco existe. No tenían personas en su embarcación, no estaban traficando a nadie. Pero hasta cierto punto él puede haber sido un caso para limpiarse con los Estados Unidos, porque Cuba demuestre que estaba tomando algún tipo de acción para prevenir el tráfico ilegal desde Cuba, que es algo que los Estados Unidos le ha pedido a Cuba que haga. Hasta cierto punto a lo mejor lo usaron a él como un chivo expiatorio para demostrar que estaban enforzando leyes que le conviene a Cuba demostrar que está enforzando para su relación con los Estados Unidos.
pero una vez que él se escapa ahora y vuelve ahora, él tiene un argumento que su residencia nunca la perdió porque tuvo un poder más allá de su control que lo mantuvo fuera de los Estados Unidos. El problema de él va a ser si los Estados Unidos le da cierto respeto a la acusación de él, a donde fue encontrado culpable de tráfico humano en Cuba. Entonces, ¿qué ocurre? Que si él fue encontrado como haber participado en tráfico humano a Cuba, puede llevar a su deportación de los Estados Unidos, que se le quite su residencia. Así que él tiene un caso que es interesante desde el punto de vista que él nunca quiso abandonar los Estados Unidos, fue abandonado aquí por una fuerza fuera de su control, y tiene lo que yo considero que es un buen argumento para mantener su residencia por la forma que pudo regresar ahora. Y que es residente, y lo consideró así los guardacostas, fue cuando los guardacostas lo interceptan a él con otro grupo de personas saliendo de Cuba, a él lo dejan en el guardacosta y lo traen a los Estados Unidos. Eso quiere decir que por lo menos los guardacostas en ese momento, cuando verificaron con emigración, dijeron que sí, que él parece ser residente y lo quieren entrar a la tierra. Así que eso es algo positivo para él, lo salvó a él en este viaje. Ahora viene una pelea para mantener su residencia. A ver, Raúl, cuéntame cómo preparas desde la cárcel la huida, cómo lo vas haciendo, Bueno, ¿qué tiempo te duró, cómo lo fuiste planeando? Fue aproximadamente 3 meses. Tres 3 meses. O sea, cada vez que yo salía de base, yo iba preparando las condiciones de la lancha, ¿tú me entiendes? De la lancha. Sí, lo que fue una embarcación rústica de tanque. Y la fui preparando, fui construyéndola poco a poco hasta que la hice. Le puse un motor y, bueno, y decidí viajar porque también estoy enfermo. A mí me dieron 3 infartos en la prisión. Tengo 4 stents puestos en el corazón, o sea, en las coronarias. Y me sentía muy mal porque los medicamentos no me llegaban. Ahí no hay medicamentos, no hay nada. La comida, ya tú sabes, un enfermo con la comida con sal y todo con sal y mal elaborada, no. Lo que me estaba era muriendo porque la presión era por arriba. O sea que durante 3 meses salías, cada vez que tenías un pase ibas tú mismo pues, Sí. Preparando esta embarcación. Cuéntame cómo son esas cárceles en Cuba. Tú que lo viviste durante todo este tiempo. Te puedo decir que eso es lo más pésimo que hay en la vida. Lo más triste que hay en la vida es estar preso en Cuba. Porque ahí no solamente te privan de libertad, sino te privan de todos los derechos. Ahí tú no tienes derecho a nada. Ahí tú eres, no sé, eres un esclavo, eres como una mascota. No, ni una mascota, porque la mascota se trata, aquí en los Estados Unidos una mascota se trata como un niño. Pero bueno, te tratan a patadas, te dan golpes, te maltratan. Te hacen de todo, te humillan, te hacen de todo. No solamente a nosotros, sino a la familia también. A todo el mundo. ¿Por qué me dices que durante 3 meses habías estado planeando eso, tuviste varias salidas? ¿Por qué decides este es el momento de irme ahora, hoy? Porque ya me sentía enfermo y pensé dentro de mí, no voy a lograr la llegada a los Estados Unidos, voy a morirme aquí, porque estoy enfermo. Entonces... ¿Con quién sales? ¿Sales con familiares? Sí, salí con mi esposa. Tu esposa que está embarazada, ¿no? Mi embarazada tiene 3 meses de embarazo. Y mi hija. Y bueno, con el favor de Dios y el guardacosta americano entendieron que era residente americano y me dejaron aquí. ¿Sabías cuando tomaste esa decisión de montarte en la embarcación lo que te estaba jugando? ¿Ya estabas preso? ¿Sabías que decías, me lo juego todo de todas formas? Sí, de todas maneras no tenía nada que perder. No tenía nada que perder porque como me encontraba preso, dije, bueno, si no me da, si esta oportunidad no se me da, bueno, no tengo nada que perder porque ya prácticamente me iba a morir en esa calle. Willy, estás escuchando el caso, nos dabas tu orientación legal anteriormente. ¿Hay antecedentes? ¿Conoces de algún caso similar a este? Sí, mira, hubo una joven cubana que tuvo un accidente de automóvil en Cuba, alguien murió y estuvo presa en Cuba por un tiempo y salió y vino para los Estados Unidos y estuvo detenida aquí brevemente, pero al final del día ella tiene el derecho a continuar como residente. Ha ocurrido casos donde cubanos con residencia han ido a Cuba y han sido detenidos y puestos en prisiones de Cuba por diferentes cosas. Yo te diría que la mayoría es por problemas de conducir en Cuba, accidentes. Pero en el caso de él, según la versión que nos está dando, él no va a Cuba voluntariamente. No, a él lo fuerzan a ir a Cuba. Claro. Por eso que él tiene un argumento de que la intención de él nunca era ir a Cuba. Estaba con un amigo en el mar. La realidad es que el problema más grande que él va a tener una vez que se enfrente aquí a la Corte de Migración Americana va a ser los delitos que Cuba le achacó a él y lo encontraron culpable en Cuba.
y va a tener que argumentar la realidad, que en Cuba no hay una representación legal completa, no hay una habilidad de uno demostrar que es inocente. Uno, desde que eres detenido, eres culpable. Pero mira, él también es un ejemplo de lo que ocurre con la juventud cubana, porque es una persona relativamente joven, mucho más joven que yo. Pero en los 90, cuando era mucho más joven que yo, Cuba le quitó la oportunidad de poder vivir en su país. Cuando él estaba tratando de crear su trabajo, de crear sus empresas en ese momento, Cuba fue y lo castigó. El gobierno de Cuba, su forma de ser, le quitó a él la habilidad de vivir en Cuba de una forma libre e independiente, de crear su propia forma de mantenerse él y su familia. Eso fue lo que lo forzó a irse de Cuba la primera vez. Y la segunda vez se tiene que ir de Cuba porque su salud está en peligro. Este es un ejemplo perfecto de lo que ocurre con la juventud cubana, que las expectativas de ellos, de poder vivir en un país con cierta libertad y cierta flexibilidad, de poder crear sus propias vidas, se la ven incapacitada y los fuerzan a que se vaya a palmar. Como él se fue, como hay cubanos que cruzan por Ecuador, como el negocio más grande de Cuba sigue siendo cómo se sale de Cuba. Y es un ejemplo perfecto que en dos ocasiones diferentes, una cuando vivía en Cuba y la segunda cuando fue forzado a regresar a Cuba, no tenía otra expectativa pero irse de Cuba. Raúl, termino contigo. Te escuché ayer decir en el noticiero en un momento que no querías saber nada de Cuba, que no se... No quiero saber nada de Cuba. Para mí Cuba la enterré. Y quisiera demandar a Cuba por lo que me hicieron. ¿Demandar desde qué punto de vista? No sé, una demanda por lo que me hicieron, por la injusticia que me hicieron, porque a mí me cogieron preso injustamente. Primeramente no se me prueba el delito. ¿Tú me entiendes? Y yo no fui a Cuba en ningún momento a buscar personas ni a nada. Simplemente pasaba por Cuba. Me rompí. Y ellos, en vez de auxiliarme, lo que hicieron fue maltratarme. ¿Tiene un caso ahí, Willy? Bueno, es posible. El problema más grande de él en ese caso es que fue encontrado culpable de un delito criminal, que es criminal en Cuba, es criminal en los Estados Unidos, que es tráfico humano. Entonces, es una pelea seria en el futuro. Yo primero, si fuera Raúl, me concentraría en mantener mi residencia y ganar esa parte. Y una vez que ese dolor de cabeza se resuelva, entonces es mirar si hay alguna acción contra Cuba, si fue injustamente sancionado. Pero ya es una pelea más grande porque usualmente los gobiernos le tienen que dar cierto respeto a lo que ocurre en otros lugares. Es más, que si tú lo miras de una forma, los Estados Unidos están demandando que Cuba devuelva a personas que se fugaron para Cuba después de ser sancionado en los Estados Unidos. Hasta cierto punto fue sancionado en Cuba y se escapó por los Estados Unidos. Es un caso interesante y que mucho depende a qué nivel Cuba lo mire ahora. Y francamente yo me concentraría en mantener mi residencia, en resolver el problema de la residencia y preocuparme del resto de las cosas en el futuro. Ahí tienes, Raúl, el mensaje del experto en la ley, de Willy Ale. Muchísimas gracias, Raúl, por haber estado aquí. Te deseamos lo mejor a ti, a tu esposa y al bebé que viene en camino, ¿no? Gracias a usted. Willy, un placer. Gracias por invitarme y la mejor suerte para ti, Raúl. Sí, gracias. Vamos a la pausa. Al regreso...